1, 2 y 3. Da igual, que es para ser más o menos juntas para poder yo luego... Fácilmente. Yo le he puesto un metrónomo antes, ¿eh? Ah, ya. Bueno, MIDI sync. ¿qué queréis hacer? ¿Qué queréis hacer? Faltan unas tapas o algo, ¿no? Tapitas. Que no Sí. se puede hacer nada. Pero que unas bravis. Pues mira, el otro día hablaba con Carlos y dije, tío, tenemos que hacer... No, que me dijo Carlos, tenemos que hacer un trío ahí baterosexual con Pepo Busquets y las técnicas de relajación. Ah, no era eso. Total. Bueno, Pepo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me ha encantado, ya te digo. Yo muy contento de que esté pasando esto. O sea, la verdad, de verdad, o sea, y no os lo digo de broma, o sea, soy muy podcaster, me mola mucho, además me mola mucho el formato de poder alargar el contenido y de que la gente se explaye, y además que en los podcasts lo que he encontrado es, sobre todo he encontrado criterio, porque no todo el mundo hace un podcast, sino que la hace gente con criterio. Te puede gustar más el criterio o menos, pero coño, es un criterio y ese criterio es esencial. Y yo ya te digo, muy fan de Carlos. O sea, lo descubrí, a él lo descubrí en Zaragoza. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Sí, ahí en el festi. En el festi ese, y lo primero que me dice es, estaba bien sentado, ¿eh? Digo, hijo de puta, tío. Que es como... Digo, hostia, pero me flipó lo que, antes de decir eso, me flipó lo que dijo antes en el escenario, o sea, fue acojonante, o sea, es como digo, este tío sabe un huevo. Y en los podcasts, y no te lo digo porque estés, o sea, te lo digo de corazón, y en los podcasts, hostia, he ido descubriéndote mucho más, y de ti después me he ido a escuchar los discos de Extravaganza, que no... Yo tuve una época más heavy y últimamente pues estoy esa cosa que escuchas menos, escuchas menos música o escuchas otras cosas, ¿no? Y hostia, lo del directo ese que tenéis del Renacer, ¿cómo se llama? Sí, el que hemos sacado el año pasado. Sí, hostia, digo, ¿este hombre hace todo esto en directo? Sí, vale, ven. Y a veces haciendo coros. Lo que pasa es que en Extravaganza no, porque no merece la pena que yo me ponga a cantar ahí. No es que lo haga mal, pero ese tipo de repertorio, tío, ya es bastante más demandante. Las veces que he tenido que hacerlo, que he tenido que hacerlo a veces, en algunas giras y tal. Algunas veces que hemos hecho festivales, íbamos menos gente. Y hay partes que ya se te hacen un poquito bola. O sea, en cuanto a lo que hablábamos el otro día de ¿no? ¿Cómo coordinar la rítmica de la voz y no sé cuánto, hostia, en ese grupo ya se te hace un poco bola algunas cositas, pero las que llevo más años tocando todavía, pero aún así sí, o sea, es un repertorio denso. Hay tela, hay tela. Sí. Parece que no estás haciendo nada, pero es densito. Tiene... Yo me he ido a Extravaganza desde descubrirte a ti, para que me entiendas. De descubrir al podcast. Sí, y es muy chulo, ¿eh? O sea, de repente es ahí... Yo es que escucho música y podcast siempre poniendo lavaplatos y lavadoras. Pues como todo. Y yo fregando. Esto es así, o sea, que es que el momento en el que no tiene otra cosa que hacer y dice, mira, por lo menos que me vayan hablando, tío, que me vayan contando movidas, que si no... Yo lo que digo ahora, cuando me voy a pasear todas las mañanas, me hago 4, 5 o 6 kilómetros, o 7, depende de la mañana, y siempre ahora estoy aprendiendo inglés a muerte, estaba con el examen del B1. Por cierto, me salió notable media. Ahí. Y ahora solamente oigo podcast de inglés, tío. Todo el día oyendo. Con el método Juan. Una lista de reproducción de Irregular Verbs que nos van cantando en plan soul, una rayada fricada total, pero... Es lo que escucho yo. Mike Ruffini. Puedes escuchar a Mike Ruffini, ¿sabes quién es, no? El de... Ya, pues tiene un podcast de baterías acojonante. ¿Ah, sí? Sí. Ahora te digo cuál es. Ahora te digo. Me lo apunto. Sí, pero además yo soy muy fan de ya te digo, o sea, soy muy friki. Drummer Resource de Mike Ruffini. O sea, tiene entrevistas desde Nate Smith, a Dennis Chambers,
Steve Jordan, y luego lo que mola es que de repente entrevistas sesioneros de esos que no conoces de nada, de Arkansas, o de la onda country, ¿no? Y te hablan y aprendes la hostia de lo que pasa en un estudio de verdad. Y hostia, es acojonante, ¿no? De un tío que entra en el estudio y se graba 10 jingles en un día y cambiando flash, flish, venga, ahora hacemos ese. Y singles de country, hay como para tirar. Muy bestia. Muy bestia, muy bestia. Hay mucha info ahí y es chulo. Drummer Resource. Mike Biffini. Ahí, este es el momento spam. Bueno, estamos charlando aquí Carlos y Pepo y yo. Pepo Busquets es un crack. Háblanos, Pepo, ¿quién es Pepo Busquets? Para la gente que no te conozca, que ya son pocos, la verdad. Defínete. Defínase usted. Yo últimamente hago la coña del rollo de soy el hombre que pone a la gente recta. No, pero es broma. O sea, yo soy una persona que me defino más como baterista que enseña y que casi que me gusta más enseñar que tocar, y te lo digo así, es decir, me lo paso súper bien. Y mi planteamiento es desde el cuerpo, o sea, todo pasa desde el cuerpo y las notas son la excusa para generar un movimiento, en cierto modo. Y trabajar todo desde el cuerpo, desde el movimiento y desde la postura, lo que provoca es que te conviertas en mejor músico y en mejor baterista. Y yo soy, si quieres decir, aparte de padre de familia, baterista, intento ser músico y tocar lo mejor que puedo, pues soy esto. O sea, y creador de una cosa que se dice Body and Drums, que le dije así como podría haberle dicho Patatas López. Pero bueno, le dije así, que queda muy guay en inglés. Y ya está, vamos, básicamente soy eso. O sea, y una cosa así, una persona muy curiosa. O sea, me gusta mucho comerme mucho la olla. Es decir, investigar y trazar caminos que descubro y que son míos. Y como entiendo la música como una experiencia totalmente personal, de vivencia personal, pues como todo vale porque es personal y decido yo mi rumbo, pues ahí me tiro yo. Y si de paso ayudo a la gente, pues genial. Y vaya chapa, ¿no? Brutal. Bueno, pero muy rico, tío. Claro que sí. Es así. Yo la verdad, bueno, antes has dicho que eras fan nuestro y de Carlos, más de Carlos. Yo la verdad que descubrí a Carlos... Perdona, Borja, perdona, Un momento. Vamos a poner las cosas. Yo a ti te he dicho que, y además, sabes que te lo he dicho, que eres uno de los periodistas musicales baterísticos más importantes de la península ibérica. ¿Sí? La otra cosa es que de esto ganes pasta. Es otro tema. Es otra cosa. Pero como entrevistador, yo, y te lo he dicho personalmente y lo digo fuera, que como entrevistador eres un tío muy guay. Lo que iba a decir... Tomando birras, eso es otra cosa. Lo que iba a decir que yo también soy súper fan tuyo. La verdad que cuando hiciste, ya os conocíamos antes, pero cuando hiciste el clinic que hiciste en Rótova, en casa de nuestro amigo Pelu. Sí. Estuvo genial, la verdad, hablamos mucho, hicimos aquella entrevista y la verdad que tu forma de trabajar, no voy a decir método porque lo tuyo es más que un método. El libro fue tu primer libro fue la primera vez que te explicaste en palabras tu método y fotos, que está muy guapa la maquetación además, pero encima creo que es la parte de la batería que nadie presta atención y que más importante es para mí, que es la ergonomía, es el no hacerte daño. Y para mí es súper importante. Sí, mira, todo empezó por ahí, si te digo la verdad. O sea, y digo que empezó porque realmente yo entiendo, o sea, yo lo que quería era tocar mejor y ser mejor músico y a mí esto me viene por solucionar mi problema postural y mi problema de dolor. O sea, es un poco, yo sufría dolor y me metí en esto para solucionar eso, porque yo quería seguir tocando. Es decir, el objetivo siempre era, yo quiero tocar la bate. Y a partir de ahí, meterse en el rollo postural me ha llevado a darme cuenta de que la postura es la parte, es como la A, pero luego viene la B.
y luego viene la C. Es decir, un golpe, un sonido viene precedido de un movimiento y ese movimiento viene condicionado por la postura, ¿sí? Entonces, si tú el primer libro, y por eso siempre he dicho primero de batería, pero es el primer libro, porque claro, es decir, antes de dar un golpe, siéntate, sitúate, porque de la manera como tú organizas tu cuerpo, vas a ser más o menos efectivo en el movimiento y por lo tanto los sonidos que tú provoques, ¿vale? Van a ser de un modo o de otro, ¿no? Entonces, a partir de, por eso te digo que es la parte A, que claro. Espero que este 2021, por favor, termine ya el segundo, que yo creo que sí, que va a salir este año, si no me corto las venas, el segundo, que es pies y equilibrio, que es la segunda parte. Que ya es como enseñar un poco ya parte del iceberg. Además que tiene buena pinta el ejercicio que me pasaste, está súper interesante y además, como le pedí también consejo a Carlos sobre el doble pedal y coger velocidad y resistencia, estaría guay luego, si queréis hacer récord otro día, comentar el tema eso un poquito cuando saques el libro. Porque igual en la técnica de tocar que tú me enseñaste, igual habría que hacer alguna corrección para ir más rápido, quizá. No lo sé. Es que, a ver. Lo mío fue al principio, ya lo sé, que no fue toda... Claro, es decir, en el inicio que nosotros estuvimos, o sea, esto es como subir, aprender es como subir peldaños, ¿no? O mira, una metáfora brutal que escuché en un podcast también, que se llama Existo Radio, que lo recomiendo, que es de una chica que vive en Londres. Una persona estaba hablando del aprendizaje como a caminar por un prado que es totalmente verde, ¿no? Y ahí es totalmente verde. Entonces, tú trazas un sendero. Claro, el primer día que lo pasas es así un poco más chungo, ¿no? Segundo día, hasta que se traza ese sendero, hasta que se queda. Entonces, claro, tú, cuando pasas la primera vez por un campo verde totalmente, que no sabes si van a haber agujeros, o sea, primero vas poco a poco. Es decir, luego la velocidad va a ser un poco la consecuencia más avanzada. Cuando tú ya veas el sendero, que es como que está el sendero todo trillado y que lo ves súper claro, entonces en un momento de alarma puedes salir corriendo a través del sendero porque no hay ningún obstáculo. Ya lo has recorrido y ya sabes ir, volver y está limpio. También te tengo que decir que de todos modos, obviamente, mi experiencia no es la de Carlos, es decir, él está en unos contextos musicales que el contexto obliga a ciertas cosas. Y su musicalidad, que es muy heavy, o sea, y no digo heavy de estilo, sino que es muy heavy de coño, que ahí hay mucha chicha, pues le ha llevado a correr de un determinado modo y coger y estoy seguro que tiene unas estrategias generadas para correr, ¿no? Entonces, la primera de todas es, y esto va a sonar súper hardcore, es decir de una vez que todo el debate talón apoyado contra talón levantado está obsoleto, que no va a la raíz del tema bajo ningún concepto, que ninguno de esos dos términos va a qué es lo que está generando ese movimiento, ninguno de los dos. Se asocia normalmente el talón levantado a tocar con la pierna y talón apoyado a tocar con el tobillo, como grupos musculares. Y eso es un error de base gordísimo que no se ha resuelto todavía bien. O sea, quiero decir, seguimos enseñando en los libros, en escuelas, seguimos enseñando en muchos sitios y siguen hablando de ese tipo de movida cuando a nadie se le ocurre nada ni de no. O sea, cada vez más los que más te van a hablar de utilizar movimiento de tobillo y todo esto son la gente que se dedica al metal extremo. Son los que más han puesto las pilas con eso pues por necesidad, porque van a correr y tal. Pero enfocado al punto de vista de del tipo de materia que da Pepo normalmente, es que es eso, o sea, es que todo ese debate y esa dicotomía entre talón apoyado y talón levantado, eso está completamente obsoleto ya. O sea, eso no tiene ningún sentido hablar de eso como técnica. No sé si me explico. O sea, eso no es una técnica, eso es una postura, que es a lo que sí, exacto. Ahí estoy de acuerdo. Es decir, cuando nosotros planteamos yo lo planteo desde una posición de punto inicial del movimiento. Es decir, y más que talón apoyado o talón levantado, es maza en el parche con talón apoyado,
¿no? Es decir, básicamente es el punto del movimiento. Yo por ejemplo, lo analizo desde el salto y tú siempre vas cuando nosotros analizamos la bóveda plantar, que es la curva del pie, ¿sí? Es un poco, tienes la parte del talón y la parte de los metatarsianos, que es la parte de la almohadilla de los dedos, ¿no? Entonces, ahí están las dos zonas de presión del pie habitualmente. Es decir, tú para el salto lo que haces es al final tener las dos y te apoyas sobre la primera y luego saltas y luego vuelves a bajar. Y luego puedes usar la inercia para entender el uso del tobillo y usar los dos grupos musculares de adelante y detrás, es decir, el gemelo y sóleo y lo que son los flexores del dedo, el tibial anterior y los peroneos. Es decir, ese punto de movimiento yo es donde estoy y quizá que es lo que Carlos no ha visto aún y que yo, ya te digo, estoy andando, o sea, no estoy obviamente al nivel de Carlos porque aún no hablo ese idioma, aunque lo intento, pero yo estoy desarrollándolo a mi olla, o sea, y yo os lo digo así, a mi olla, en el sentido de decir, aunque sí que todo tiene un poco que ver, porque sí que me he dado cuenta, por ejemplo, de que, ¿sabes el rollo de la gente que toca con la maza fuera del parche? Es decir, para mí, vale, pues para mí eso puede provocar problemas. Es decir, eso para una persona que ya ha planteado todo un itinerario donde ha comprendido cuál es el equilibrio, o sea, cómo funciona el equilibrio, ¿vale? Y cómo funciona la bóveda plantar y cómo funciona todo el trabajo propioceptivo de presión de la planta de los pies, ¿vale? Es una opción para mí avanzada, pero no de base. No de base por una razón, porque los pies tienen todo que ver con el equilibrio. Y una de las cosas que sí que me he dado cuenta es cuando me encuentro con una maza en mis sesiones, perdonad, yo os explico mi experiencia, luego después todo el mundo hace lo que cree, ¿no? Cuando me he encontrado con la maza fuera del parche, muchas veces venía provocada por una mala posición de la pelvis. Es decir, claro, en el podcast no nos van a ver. Es decir, cuando yo estoy con la pelvis en una posición neutra, la presión normal de mis pies es metatarsianos talón, ¿sí? En el momento que yo hundo la pelvis, que eso es lo que me ha pasado muchas veces cuando veo, lo que pasa es que los metatarsianos pierden presión y al perder presión la maza se va. Perdona que te corte un momento, Pepo. Me has dicho que no se va a ver. Podemos hacer una cosa, ya que estamos grabándolo en tu aula virtual. Si quieres, en la versión YouTube yo puedo poner... Sí, sin problema. Pues yo no tengo problema. O sea, luego salimos bastante guapos. Pues, puedo poner la versión, si queréis, en YouTube. Esta versión con el audio bueno. Ya lo sabéis, gente. Así podéis verlo, oírlo en el podcast y en YouTube ver lo que está pues un poquito haciendo Pepo. Sí, sin problema. Es básicamente eso. Es decir, en el momento que tú hundes la pelvis, ¿no? Los metatarsianos pierden presión y al perder presión, claro, la maza se separa. O sea, es uno de los problemas que yo he visto. Es decir, que eso lo que voy a defender un poco en el siguiente libro. Es decir, muchas veces me he encontrado que el rollo de la maza separada lo que provoca o viene más a cuento buscando un tipo de sonido, pero yo creo que como punto inicial, pero ya te digo, desde la perspectiva anatómica del equilibrio, de cómo se gestiona el equilibrio y de cómo se funda, ¿vale? Yo creo que no es una buena idea para empezar. Después, cuando tú tienes controlado tu equilibrio, funciona de puta madre. Otra cosa que puede provocar eso es que la gente, claro, al perder... perdonad, que es que esto como que me... Como que me mola, ¿vale? En el momento que tú quitas esa presión en el metatarsiano, claro, de repente tu percepción del equilibrio... A ver, un momento. Si definimos postura no deja de ser nada más y nada menos que la organización de los segmentos corporales, es decir, brazos, piernas, brazos y todo el rollo, ¿sí? Para realizar una acción en contra de la gravedad. Eso es postura. Eso es definir postura, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a definir una acción. Bien, vamos a hacer algo.
¿Cuál es la puta de la batería? Que lo hacemos sentados. Vale, por lo tanto, los parámetros habituales de uso de equilibrio y de formación del equilibrio, claro, el sentarse es un gadget nuevo, es decir, nuevo relativamente. Nosotros habitualmente en las sociedades prehistóricas estaban más de cuclillas. O sea, el hecho de cuclillas es más natural que no el sentado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos ponemos... Sí, es más natural, es decir, anatómicamente es más natural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sentamos, claro, la presión de las plantas de los pies, es decir, donde nosotros, para que me entiendas, el cerebro, ¿vale? Y gestiona el equilibrio desde varios sensores, es decir, y uno de los sensores muy importantes son las plantas de los pies. Obviamente, cuando tú te sientas, las plantas de los pies pierden presión, ¿vale? Claro, entonces, se ve, parece ser, que esa presión, que esa información propioceptiva que se llama, que es la información del propio cuerpo, ¿sí? Se deriva un poco al estómago, a riñones, ¿vale? A la zona de la nuca y a todo lo que se llama el aparato vestibular de dentro del oído interno, donde hay una especie de... Está el caracol y hay una especie de 3 rollitos allí que es como la orientación 3D del cuerpo. Fíjate que en el momento que se pierde esa presión, de repente el cuerpo empieza a decir, warning, empiezan ahí. Y en el momento que aparece un movimiento raro para el cuerpo, donde nota que el equilibrio está ahí un poco jodido, ¿vale? Hace movimientos reactivos. ¿Para qué? Para no caerse. O sea, es decir, tú intentas defender una música y acabas moviéndote de un rollo raro porque el cuerpo quiere no caerse. Porque eso es, o sea, el cuerpo antes va a decidir sobrevivir y pegarme y no pegarme un hostión o tocar esas semicorcheas. Pues va a decidir sobrevivir. Siempre, forever. ¿Vale? Y luego, a partir de ahí, claro, ¿qué pasa con la maza fuera del bombo? Que a veces yo me he encontrado, y no digo que sean muchos de esos casos, es que la gente entonces compensa derivando peso a la otra pierna. ¿Y qué pasa? Que cuando les dices, bien, ábreme Charles, campeón, hazme una abertura. No puede. Es como, coño, pero si yo tengo ahí todo el pastel metido. Claro, porque el cuerpo dice, a ver, una base para allí. Y se va toda la pierna izquierda. Y van a abrirla y no pueden. Y verás a mucha peña haciendo esto. Haciendo el rollo de... hay un vídeo de Gat que es muy guay, ¿vale? Que hace, cada abertura hace esto. Tunt, cat, tunt, cat, cat. ¿Por qué? Claro. No puede mover el pie. ¿Por qué? Coño, porque está todo el peso ahí metido. Está todo ahí. Pero claro, o sea, en la gente que troca en alguna gente más... yo qué sé, el rollo old school de tocar tradicional y ladear el cuerpo, ¿no? ¿Dónde se va todo el peso? A la pierna izquierda. Claro. Que es un poco lo que... O sea, yo admiro muchísimo a esta gente, lo que tocan, la música que hacen. Por eso siempre digo, una cosa es lo que tocas y la otra cosa es cómo tocas. Y ahí podríamos meternos en la historia del drum hero, ¿no? Es decir, yo tengo mis referentes, mis drum hero, quiero tocar como ellos, me visto como ellos, me siento como ellos. Claro, yo era súper fan de Phil Collins. Si te enseño mis fotos antiguas, te lo juro que estoy igual. A mí me petó, pero eso es otra cosa. O sea, yo tuve un problema. Ya. Evolucionado. Y no es solo por eso, sino que hay 1000 factores que influyen en eso. Perdona, y ahora ya me callo, perdona. Bueno, esa es mi opinión respecto al rollo porque al final del maza en el parche, y luego entiendo que es lo que dice Carlos, y el rollo de usar el talón a saco para poder hacer cosas, porque es lo normal, o sea, es lo normal, pero ahí hay una gestión del equilibrio que es interesante. Y también es muy importante decirlo en rollo luego también en metal extremo, es decir, cuando nos vamos a las velocidades que llegan estos señores, pero es que hasta el ajuste del pedal, o sea, hay el tipo de pedal, cómo es la talonera. Fíjate que todos los pedales nuevos van sin talonera. ¿Por qué? Claro. ¿No? ¿Cómo fue? Yo soy el antihéroe de eso, yo lo entiendo. O sea... o sea, yo siempre choco con esa peña, tío. Además, yo os lo prometo, y esto lo digo con todo el cariño, cada vez que algún colega mío hace la analogía entre que utilizar pedales de tracción directa es un Ferrari
y un pedal de cadena es un Seat Panda, yo lo siento, pero digo, ay, animalicos. O sea, me parece todo muy bien, pero es que eso es como... Tienen su rollo, tienen su película, y a mí todo eso me parece perfecto. Pero es que yo he tirado por otro camino completamente diferente. O sea, es que mi ajuste del pedal no es para correr. Eso se lo digo siempre a la gente. Digo, a ver, ¿mi pedal es incómodo? No, no es incómodo, pero no está puesto para correr, está para tocar fuerte. Claro. O sea, mi pedal está puesto, está ajustado para tocar fuerte y relajado. Claro, y no por ese orden, ¿vale? Que en plan, lo que pasa es que eso, me llega el pedal este, lo primero que hago, cambiarle el peso de las mazas. Lo primero, además, o sea, a lo loco. Viene con las de 10, le pongo las de 20. O sea, pero además de serie, directamente. ¿Por qué? Porque quiero peso en la maza para que curre por mí. Y ¡pimba! ¡Hala! Que llegue, como dicen en mi barrio, con más violencia. Claro. Ya está. Le aumento el ángulo, le aumento el peso y le aumento el ángulo y le bajo la tensión para compensar el ángulo, ¿no? Porque... Pues como lo que me explicó Pep justamente, un poco, ¿no? Pero al revés, o sea, sí, o sea, yo hago lo mismo, pero yo le quito peso. ¿Por qué? Porque, claro, fíjate, él necesita peso porque su posición es fuera del parche, ¿sí? Claro. Y yo no necesito peso porque mi posición es en el parche. Por lo tanto, si pongo peso, tengo resistencia ahí para meterla. Entonces, yo lo que no necesito es peso. Es decir, además, en mi caso, como yo, aunque también tengo mucho recorrido de mazas, si yo pongo mucho peso aquí, a la hora de moverlo, me cuesta mucho más. Pero lo que pasa es que entiendo que son técnicas distintas, aunque muy parecidas. Eso da para otra caja de cervezas. Pero eso, porque además a otro resultado diferente. Quiero decir, es que es buscando otro resultado completamente diferente. Es que es lo que te digo. O sea, yo lo que necesito a la hora de la verdad es eso, que de tocar más o menos rápido ya me ocuparé yo. Pegada. O sea, yo lo que busco eso es pegada, leña. ¿Por qué? Porque ya luego a la hora de la verdad, yo tocando quiero decir, en tempos, eso, 2:20, una cosa así, me defiendo, ¿vale? O sea, lo he perdido a día de hoy, porque hace mucho tiempo que no lo hago en ese plan. Pero bueno, en una época en la que estuviera girando normalmente, a esos tempos me podía mover. Pero si yo estoy haciendo esos tempos, yo necesito hacerlo a la misma distancia de golpe que si lo hago de golpes simples normales. O sea, yo necesito una cierta homogeneidad, claro, a la hora del golpeo y que eso vaya con bastante leña, porque es que yo no quiero depender ni de disparadores, ni de compresores, ni de historias, porque ahí es donde pierdo el rango dinámico. Claro. Y es eso. Luego, evidentemente, yo siempre estoy experimentando le pongo más o menos peso, con las que te vienen para ponerla a lo largo de la barra y todo el rollo. Y eso ya es un poco paja mental. Pero sobre todo lo que hace la peña de poner los muelles tensos a saco, nunca lo he entendido. O sea, sí lo he entendido, pero siempre me ha parecido una carajotada, no lo puedo evitar. Porque claro, si pones el muelle más tenso, sí vuelve más rápido, pero está ofreciendo más resistencia conforme te vas acercando al parche. O sea, eso no había por dónde pillarlo. Entonces yo directamente el ajuste es fácil. Es que el ajuste lo hago sin los pies, fíjate lo que te digo. O sea, yo me pongo a la altura del pedal y hago así y pongo la maza pegada en el parche. O sea, quiero decir, yo veo si hace resistencia de más cuando me voy acercando al parche. Vale. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, que ese es el punto donde el muelle para mí está demasiado tenso. Claro. Porque estás perdiendo leña. O sea, quiero decir, ahí está ofreciendo resistencia cuando el golpe está llegando. Claro. Y el resto yo ya lo hago con la propia inercia del pedal. O sea, de flash, ya está. Y ya estaría. El golpe ya está cargado. Como quien dice. O sea, es que es complicado de explicar aquí. No, te entiendo. Yo no te entiendo. Pero como la peña lo ver en YouTube. Ah, pues sí. Así obligamos a que lo vean los dos sitios. Sí. No. Como hemos decidido ya que la peña lo va a ver en YouTube, si logro enchufar la cámara... Ya que lo vas a ver en YouTube, lo estoy grabando yo, por lo tanto voy a maximizar tu pantalla, ¿vale? Así lo van a ver en más grande. A lo loco. A ver si se ve. Qué grande, Pepo. Esto es muy fácil. Bueno, supongamos que esté apoyando aquí más o menos, porque ahora mismo estoy de medio lado, ¿vale? No es lo suyo. Vale. Pero es eso. O sea, es que el ángulo está aquí. Muchas veces de serie te viene como aquí. Ya. Y el mío está aquí. Y fíjate que es que la maza está fofi. Entonces, si cuando yo estoy llegando aquí, el pedal me está ofreciendo el muelle, y de hecho estoy notando que debería aflojarlo un poquito más. Aquí está ofreciendo resistencia. Esto no... ¿Sabes? Está actuando en mi contra en ese aspecto. Sí. Es que mi posición de reposo es esta, pero porque yo ahora mismo tengo el pie fofo. Claro. O sea, y ya estaría. O sea, no tiene mucha más
¿Ves? No tiene mucha más peli. Y ya te digo que ahora mismo estoy mal, ¿vale? Porque es que estoy de medio lado hablando para el micro que lo tengo de espaldas. O sea, esto no es lo suyo. Mira, de todas formas, si yo toco así, el no tener la maza apoyada, a mí me causa un cansancio brutal en la pierna. No consigo relajar la pierna. Esto lleva tiempo. Mira, a ver si me explico. Esto lleva mucho tiempo además de coordinación, porque esto yo lo he currado mejor y aquí es donde yo defiendo lo de hacer las mierdas de coordinación más avanzadas. A mí para lo que me ha servido especialmente es para lo que dice Pepo, para ser más consciente de dónde estoy poniendo el peso en cada momento, porque ya no son movimientos fáciles, entre muchas comillas, ¿vale? Entre muchas comillas como eso. Quiero decir, eso es muy relativamente simple porque es continuo. No sé si me explico. O sea, estoy haciendo esto todo el rato. Eso es relativamente continuo. O sea, es algo que a la larga no es tan complicado de gestionar. El problema es cuando ya te pone a hacer cosas de este estilo. Ahí ya por huevos tienes que estar poniendo más peso en un lado que en otro. Por huevos, pero por la propia... Te lo diré, por el propio patrón, por lo que es el propio... Por el acento. ¿Vale? Y ya ahí los movimientos cambian. Claro. Pero cuando ya encima nos vamos a mierda polirrítmica, en la que... Sí, mierda polirrítmica, en la que tú estás... Estás haciendo cosas de estas, que son grupos impares que se van superponiendo unos a otros. O sea, eso cuando lo haces realmente lento, estás poniendo a tu propio equilibrio a prueba todo el rato. Y tienes que aprender a gestionar, porque lo vas a tener que hacer por pelota. Si quieres hacer eso, lo haces por cojones, no hay otra. O sea, no hay apoyo que valga, porque están las diferentes... O sea, los grupos de voces que estás organizando se están moviendo todo el rato. Entonces tienes que organizarte eso. A mí para lo que me valió fue para eso precisamente. O sea, yo fue cuando empecé a darme cuenta de todo el tema de equilibrio, todo este rollo, sin llegar al nivel del Pepo. Fue por eso, porque de repente como tuve que empezarlo lento por huevos, tenía la sensación de, uy, que me caigo. Claro. Pero, o sea, no me iba a caer, pero estaba notando que tenía que estar ahí gestionándome eso bien para no tener esa sensación. Ya. Y eso... ¿Ves? Yo ahí, esa es la versión de Carlos. Y yo, o sea, el principio que encontraba en eso es que en el movimiento que me provocaba este tipo de movimiento que comentas, es que estaba usando... cuádriceps y grupos quizás un poco técnico esto, perdonad. La parte de arriba del músculo, del muslo, ¿no? Que son musculatura muy relacionada con la pelvis, ¿sí? Con la estabilidad, es decir, las inserciones musculares están muy arriba, ¿sí? Entonces, yo ahí tenía problemas con el equilibrio y te lo digo de verdad. De ahí que cuando empecé a cambiar de técnica, y es la que voy a defender en el siguiente libro, y todo viene, si me permitís, os lo cuento así muy, muy rápido. Mi posición básica es... Voy a variar un poco esto. Y aprovechamos el YouTube, ¿no? Sí, por supuesto. Vale. Mi posición básica es siempre esta, ¿vale? Por lo tanto, la tensión del muelle es siempre muy floja, porque si no tengo que estar yo luchando para mantener la maza en el parche. Por lo tanto, me interesa que no sea así. Entonces, lo que en cambio mi principio de movimiento es que el pie mueve la pierna y no la pierna mueve el pie. Es decir, porque el principal problema está... Cuando nosotros hacemos esto, el principio del movimiento es el de salto. Por lo tanto, la parte de arriba del muslo, que está insertada en la pelvis, se dedica a estabilizar. Es decir, hay una cosa que es muy importante, como mínimo yo lo entiendo así, que es que un músculo puede hacer dos acciones habitualmente, es o mueve o estabiliza. Entonces, yo lo que propongo es que la parte de arriba de los muslos se conviertan en estabilizadores de postura, y en la parte del movimiento se la dejo a la parte de abajo
de la pierna, es decir, toda la musculatura relacionada con el antepierna, es decir, los gemelos, ¿no? Y la parte de delante. ¿Eso qué me permite? Eso lo que me permite es poder mover tranquilamente. Yo aquí estoy en 2 y 3, ¿no? Pero sin tener la vinculación del equilibrio en peligro, porque la tengo prevista de anteriormente. Es decir, yo prevalgo o pongo por delante el equilibrio antes que la nota. Por lo tanto, si mi posición precisamente permite esto, estoy haciendo corcheas y tresillos a la vez, la única cosa que estoy haciendo es provocar un cambio de movimiento aquí usando la articulación del tobillo, ¿sí? Entonces, claro, eso sí que puede permitir, en cierto modo, trabajos como un poco más de... Perdona. O, por ejemplo, si nos vamos a un rollo ternario subdividiendo en 6 en el pie, quizá del rollo de es decir, estoy jugando a 3 aquí, podría poner un acento. Perdona. Sí, jugar a otra cosa, ¿no? Es decir, pero planteando que la resolución del equilibrio, es decir, ¿me habéis perdido? Vale. Un segundo, pero está bien. Perdona, es decir, si el planteo de mi posición inicial ya plantea el equilibrio de saque y me organizo mi cuerpo de saque, lo que pasa es que, claro, yo no me he encontrado en una posición de velocidad. Por ejemplo, yo estoy trabajando esto con el doble pedal, pero con mi técnica de arriba abajo, pero aún no he llegado a 200. Es decir, he llegado a 200 en pequeñas ráfagas porque... Pero es un poco lo que os decía, estoy caminando mi camino y entiendo que las estrategias que está usando Carlos son estrategias que se han planteado en el momento de que él tiene que tocar esto ya. ¿Sabes qué quiero decir? Y yo no he estado en esa tesitura. Y por lo tanto... No lo sé, ¿eh? No lleva tiempo, tío. O sea, obviamente. O sea, eso no es nada fácil lo que haces. Nada fácil. Pero además lo principio fue por el sonido. Mi primer problema yo me lo encontré porque no sonaba limpio. O sea, quiero decir, el principal problema que yo tenía era que no... O sea, es que sonaba sucio, realmente sucio. Entonces me encontré con un dilema, ¿vale? Ahí tenía dos opciones. Una, o aprieto más, o sea, porque el problema era que me rebotaba la masa en el pantalón, ¿vale? Inevitablemente. Pero eso es... raca, ¿vale? Y era como... Claro. Y era algo realmente feo. Y tenía dos opciones, o apoyar más todavía, o todo lo contrario. O sea, en tierra de nadie no me podía quedar y probé durante bastante tiempo y busqué opciones, ¿eh? Y el problema es que yo con los años me he encontrado casos de que al decidir apoyar más, me he encontrado peña que se ha hecho daño. O sea, quiero decir, es un caso extremo, por supuesto. O sea, no es necesariamente lo que tiene que ocurrir. Pero sí es cierto que me he encontrado algún caso. A mí lo que me está gustando un montón, creo que no saldremos de los pies hoy, pero me da igual, porque mola un montón el tema de hoy, porque estáis... ¿Sabe lo que voy a hacer? Borja reacciona a Carlos y a Pepe. Ya que yo... Durísimo. Ando con vuestros pies, no, en serio. No, pero en serio, desde el cariño siempre. Porque estáis planteando dos técnicas que son cojonudas, pero diferentes. Claro. Pepo tira la maza del parche siempre como apoyo, claro, es al revés, atrás del todo para que no le molesten el sonido. Y estás ahí las dos ideas. Y me he tenido que crear, he tenido que investigar. O sea, quiero decir, no me lo he sacado de la manga, decía, pues yo esto lo voy a echar así, sino que me he tenido que comer la cabeza buscando cómo hacerlo
primero, de forma efectiva, ¿vale? Para todo tipo de notas, porque esto es mucho más fácil entenderlo, es mucho más fácil ver ese tipo de movimiento cuando tú estás corriendo. Quiero decir, cuando estás haciendo... Quiero decir, cuando el pedal entra en modo máquina de coser, ¿vale? Que es lo que es la analogía más práctica que he encontrado yo. Y aquí es donde voy a intentar otra vez a favorecer a la gente del YouTube, porque bueno, porque para eso están amigos míos. YouTube, bien. Este es un problemita que tengo con la cámara, ¿vale? Que de vez en cuando no me va la cámara USB. Cuando llevo un rato sin activarse, es como no termina de ir. Pero bueno, pero vamos, en definitiva, se ve claro. Quiero decir, esto cuando tú buscas esta mierda, ¿vale? Que yo aquí no estoy haciendo prácticamente nada y esta no es mi postura para tocar, ¿vale? Pero cuando tú buscas que esa acción se perpetúe, efectivamente, el rollo máquina de coser, esto es mucho más fácil de pillar. Quiero decir, eso se entiende mucho mejor. Ahora, cuando tú lo que buscas es el golpeo simple, ¿vale? Lo que es el golpe largo, las notas más largas, es donde realmente es jodido sacarlo. Y eso me llevó a mí mi tiempo, pero porque además era donde más problemas tenía yo, porque el otro, pues bueno, si yo me voy a poner lo que digo a este tipo de rollo, es complicado esto de medio perfil, ¿eh? ¿Vale? Para hacer ese tipo de movida, claro. Es más fácil entenderlo, o sea, es mucho más fácil pillarlo. Por eso yo a la peña digo, si tú quieres hacer esto, tío, empieza por ahí hasta que te dé la maza en el pie. Porque, o con el talón apoyado, o lo que tú quieras, me da lo mismo. El caso es que tú encuentres la sensación esta de, ya está, que funcione él y ya yo lo que voy aportando es más leña. Como yo me encontré con ese problemita, ya tuve que empezar ahí a ver cómo resolverlo. Y me llevó a lo que te digo. Pero pasando por el hecho de darme cuenta de eso, de cómo tenía entonces yo que gestionar, el peso del cuerpo. Quiero decir, hacia dónde está situado el equilibrio, el peso. Quiero decir, el peso como concepto físico, ¿vale? O sea, quiero decir, el peso tuyo hacia dónde va, ¿no? En el momento en el que tú mueves la pierna, en que tú mueves el tobillo, en el momento en lo que sea, ¿vale? Eso me lo tuve que plantear hasta cierto punto. Entonces, claro, sí, evidentemente yo soy consciente de que esto, ¿vale? Quiero decir, entra en choque, pero porque es una cuestión de enfoque puro y duro. Claro. Pero por eso, pero quiero decir que fue un rollo precisamente una evolución de una necesidad mía, además, porque con el tiempo además yo me iba dando cuenta, estoy hablando con 18 años a lo mejor, yo me daba cuenta de que hace 20 ya, me cago en mi puta vida. Yo me daba cuenta de sí, o sea, de ese cansancio. Estamos hablando de una época en la que yo pasaba mucho rato sentado en la batería, ya fuera estudiando, ya fuera en el estudio grabando o lo que fuera, que fue donde yo me di cuenta, en el estudio. O sea, esto no fue en el local ensayando ni hostia, yo me di cuenta en el estudio con los cascos puestos cuando dije, hostias, tío, esto no suena. Esto no suena. ¿Qué pasa aquí? Y algo no funciona aquí. Entonces, claro, yo no le eché la culpa ni al parche, ni al pedal, ni a la maza, ni al técnico, ni nada. Dije, algo estoy haciendo que no me funciona o que no me funciona para lo que yo quiero conseguir. Y al final, ya te digo, 20 años de matraca con, con ese rollo, pero precisamente para conseguir ese tipo de dinámica con los pedales, ¿no? De dinámica con lo que me eches, que eso es una cosa que a mí me impactó mucho, por ejemplo, de ver de cerca a Donati. Y es que él sacó el Eliminator de la caja, lo puso en el bombo y se le iba a tocar. O sea, no, a tocar a su nivel. O sea, en plan de, vale, pues ya estaría. Y listo, y dije, vale, muy bien. O sea, yo quiero como mínimo conseguir que con hacerle 2 ajustes tontos a cualquier pedal pueda tirar para adelante y a hacer un poco mi mierda, ¿no? Es cierto que viene bien que los pedales sean más o menos buenos, pero quiero decir, con que tengan con que tengan 2 ajustes muy bien puestos, yo ya estaría. Lo que sí hago es llevarme mis mazas, pero porque yo ya me he acostumbrado a tocar con ese peso. ¿Se lo recomiendo a todo el mundo? Quizá no. Quizá no, porque yo reconozco, igual que yo no le puedo recomendar a todo el mundo tocar con palos de escoba como hago yo. O sea... Claro, es que ahí ya viene la otra parte, el estilo, claro, y la fisionomía de cada persona también. Pues sí que es verdad que sentéis unas bases de trabajo. Aunque sí desde el punto de vista ergonómico puedo recomendar lo de las baquetas gordas, ¿vale? Por una cuestión de agarre y una cuestión de tensión. Y de rebote. No solo de rebote, sino en una cuestión de tensión desde el codo hasta la punta de los dedos, ¿vale? Ahí sí me he puesto las pilas. Eso ya es harina de otro costal, ¿vale? Pero eso
Pero vamos, eso se resume entre que cuanto más finitas son las baquetas, más tienes que cerrar la mano para controlarla, y cuanto más, y cerrar la mano de por sí implica tensión, ¿no? implica que no es tensión, ¿vale? No es tensión, evidentemente, no hace falta que estés tenso, pero no es la postura neutra, relajada de la mano. Cuanto más nos acerquemos a esa postura, la muñeca va a ir más suelta, porque son grupos, o sea, es un grupo muscular que va relacionado, ¿vale? Son movimientos que van relacionados en cuanto a grupos musculares, la muñeca y los dedos. Hablando muy, muy engordo, ¿vale? Muy engordo. No estamos aquí para hablar de tensores y de flexores y extensores, sino de decir, hey, o sea, que sepáis que si hacéis presión entre el pulgar y el índice, no podéis dejar que la muñeca caiga. Entonces... Lo que va a pasar aquí es que Pepo va a venir más veces por aquí si quieres venir. Esto es tu casa. Que te vamos a querer más veces por aquí porque hay un... Yo encantado, ¿eh? Yo encantado. De todos modos, cogiendo lo que dice Carlos, o sea, el problema principal es que en algún momento, que eso es una de las cosas que me he dado cuenta, es que hay un momento de que ya no hablamos de música, sino que hablamos de aceleración, de inercia, de otro tipo de ajustes, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Carlos del vaivén ese de la maza del pedal no deja de ser inercia, y él lo plantea desde su ajuste de muelle o desde su ajuste de pedal. Yo lo planteo desde el movimiento de mi tobillo, ¿no? O sea, también uso esa inercia. Es decir, son maneras de intentar llegar a ciertos contextos, pero desde otro punto de vista. Y es un poco lo interesante que creo que aquí nos une esto, ¿no? Que es el rollo de que ya no estamos hablando de cosas que se ponen en una partitura. Es decir, sino que son cosas que estamos hablando de un estudio del instrumento desde otro punto de vista, es decir, de qué es lo que está pasando hacia mí, es desde la epidermis hacia adentro, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando en el pedal, qué es lo que está pasando en mi equilibrio, qué relación tiene el pedal con mi número de pie, o sea, el pie es una L, es una T, cómo funciona, estoy bloqueando el calcáneo, no lo estoy bloqueando, la inercia funciona, estoy utilizando el rebote, estoy no utilizando el rebote, qué relación tiene el rebote con la tensión. Dices, vale, pero estamos hablando de tocar 4 fusas, pavo. Dices, ya, pero sí, pero no, ¿eh? O sea, precisamente el estudio profundo de todo este tipo de cosas que muchas veces nos lleva a la fusa como consecuencia de todo ese estudio que es mucho más profundo que no entender la matemática de 8 golpes en un tiempo, ¿no? O sea, de una fracción casi sería, ¿no? Claro. Porque eso te capacita para resolver problemas. O sea, es que además, esto lo hablaba el otro día, creo, no recuerdo si dije esto, pero cuando la gente viene y te dice, es que me duele aquí en la falange, ¿sabes? En la articulación justo en el pulgar, es que se me cargan los gemelos, es que me duele la espalda, es que tal. Esos son síntomas. Claro. Y el problema subyacente es otro. Y tú, para lo que al final ves todo este tipo de cosas, que es que también, es lo que te digo, yo empecé a ponerme las pilas por eso. Primero por mis propios problemas, pero también porque empecé a ver los del resto y dije, joder, o sea, esto tiene que haber algo más, tiene que venir de alguna parte. Entonces, el problema subyacente tiene que ser otro. Te pones las pilas para poder ver a que alguien te venga a eso y decir, vale, amigo, pues vamos a solucionar eso. Y lo de la música ya es otra historia. Bueno, es otra historia, está relacionado. Sí, no, pero Perdona, es que atando precisamente con eso, hay un tema emocional, es decir, cuando alguien llega a un punto de dolencia o lesión para conseguir algo, es que tiene muchas ganas de hacer eso. Ahí hay un tema emocional metido, que esa persona quiere hacer eso y acaba autolesionándose, y es así, no es una autolesión consciente, pero acaba autolesionándose para provocar eso. Pero ¿cuál es
trasfondo de todo, es un tema emocional. Ese tío quiere algo, quiere hacer eso. O sea, quiere hacer lo que a veces te ve a ti en directo y dice, yo quiero tocar como ese pavo. O sea, quiere hacer lo que hace ese tío. ¿Qué pasa? Que no tiene esas estrategias, ¿vale? Que quizá tú sí tienes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? A mí me pasa cuando vienen aquí gente que toca con cierto nivel y vienen con problemas que ya no son de dolor, sino que son de efectividad. ¿Sabes qué te quiero decir? Y eso un poco me ha llevado, y eso, y voy a meter otro ingrediente ahí, me ha llevado gracias a mi amigo Omar Borrego, ¿vale? Que es psicoterapeuta, a empezar a estudiar acerca de las inteligencias múltiples. Es decir, nosotros hay varias inteligencias, ¿no? Y entonces estas inteligencias múltiples, nosotros como músicos, es decir, vemos 4 semicorcheas, pero esas 4 semicorcheas hay una inteligencia matemática de comprensión, luego hay una inteligencia musical, que es qué significa eso, pero también hay una inteligencia cinestésica o de movimiento aplicada ahí. Entonces yo un poco lo que me estoy dando cuenta, y eso es gracias a Marc, que lo he estado descubriendo, que lo que hago aquí es provocar que simplemente estamos cargando la parte anatómica o la parte de movimiento a esa parte que no existía o que mucha gente estaba obviando. La pregunta es, ¿por qué la obviaba? ¿No? ¿Por qué la obviaba? Porque buscaba una finalidad, buscaba un resultado, buscaba ese punto, desde mi punto de vista, ¿no? El punto emocional. Es decir, yo quiero tocar eso, es un deseo, ¿no? O sea, fíjate que desde el deseo alguien se hace daño. Dices, coño, ¿pero por qué? Porque lo quiere, tío, es que lo quiere con toda su alma y a base de repetición, ¿vale? No es un obrero que está dándole a un martillo, es un tío que se va conscientemente a su local a darle palos a los tambores. Claro. Porque le llena, tío, es que le llena, es emocional a tope. Ahí es importante para mí, lo que a mí me ha ayudado y creo que le ayuda a todo el mundo, es un poquito el concepto del yoga, de mirarte uno mismo, la propiciación que tú decías, o sea, de analizarte tú y ver qué mierda pasa, por qué no llego a hacer eso, por qué él lo hace y yo no, qué tengo que hacer yo para cambiar, para llegar a hacer eso. Es el propio concepto de tu cuerpo, de tu anatomía. Pero dices tú, que la partitura entra ese concepto de entender el movimiento, ¿no? Es un poco lo que estás diciendo. Es decir, en la partitura existe el concepto visual, musical, matemático, pero que hay que cargarle el concepto cinestésico de físico. Es decir, si no, ¿cómo interpretas eso? ¿Cómo sacas eso? Y luego es, una vez lo has mecanizado, lo tienes guay, haz música con eso. O sea, claro, que luego seas capaz de emocionarte a ti primero y luego a otra persona haciendo eso. Y que lo metas en un sitio donde quede chulo, donde quede guay. Sí, eso es otra historia. Que no sea gratis, ¿no? Es decir... Pero esto ya cuando tienes ya asumido todo lo demás, cuando tienes automatizado... Claro, es que las semicorcheas es como, yo lo entiendo a veces como pequeñas capas, ¿no? Es decir, una nota tiene como muchas capas, ¿no? Que tienen muy a ver con eso, ¿no? Con estas 9 inteligencias, ¿no? Con la inteligencia visual espacial, con la inteligencia musical, con la inteligencia corporal kinestésica, con casi hasta con el rollo lógico matemático, hasta con casi un punto existencial, ¿no? ¿Por qué coño hago esto? ¿Por qué coño hago? O sea, al final, ¿por qué yo toco? Porque me llena, ¿no? Entonces, tener en cuenta también todo este tipo de cosas, lo que hace es que el estudio del instrumento, hostia, sea, por un lado, mucho más efectivo. O sea, al final, lo que buscamos es ser efectivos en esto, ¿no? Vamos, o sea, yo pretendo ser mejor músico. Y intentando ser mejor músico, he aprendido a intentar sentarme bien y a intentar moverme de otro rollo, ¿no? O sea, pero yo quiero tocar, tío. O sea, al final, te lo juro, ¿eh? O sea, yo he grabado 17 discos en el año 2000 hasta que mi espalda empecé a tener problemas y me metí en otras movidas. O sea, pero y me iba de bolo y tal y cual, y hostia, me subía a un sleeper y disfrutaba, yo qué sé, y me lo pasaba muy bien, pero... Vamos a... creo que das unas nociones básicas de cómo sentarte al menos, bajo tu punto de vista. ¡Wow! De eso. No. Por aquí, por el podcast, ¿no? No.
Lo que tú, básicamente, porque la gente va a empezar a decir, tía, voy a un poco con Pepo. Y nos hemos pasado 52 años del pie, que está muy bien, oye, que está cojonudo. Pero mira, hay una cosa, no, pero es que lo que ha dicho Carlos del pie y habernos metido en el pie es, no, aparte que está guay, es la clave. ¿Pero por qué? Porque ¿dónde nos hemos ido del edificio? Coño, a los cimientos. Claro, eso sí es verdad. No a los cimientos, o sea, ¿dónde? En los pies y luego está la pelvis, que es el otro juego importante. Es decir, claro, ¿dónde va el culo y dónde van los pies? O sea, pero es que esos son los cimientos. Por lo tanto, que hayan aparecido los pies, hostia, es que tiene todo el sentido del mundo. Una consecuencia lógica de hablar vosotros dos, claro, ¿dónde? Por los pies, y de los pies para arriba, ¿no? Está genial, está genial. Es que... Y aparte es la primera clave de sentarse, creo yo. Sí. Porque el primer fallo, y ahí ya te dejo el balón rodando, Pepo. El primer, no, pero porque va a estar de acuerdo conmigo que el primer fallo que tiene la peña es sentarse mal orientado. Sí, bueno, eso ¿Vale? Y eso es una cuestión visual, pura y dura. Yo entiendo que el bombo es lo más grande que hay y estamos acostumbrados a orientarlo de cara al público, pero tu centro no es el bombo, tu centro son los pies. Entonces, a partir de ahí ya el resto. Yo siempre se lo digo a la gente, si tú fueras a diseñar el kit de cero, ¿vale? Vas a marcar la moqueta, ¿no? Yo voy a marcar la moqueta, voy a marcar los pies. ¿Qué es lo que yo hago? Yo lo primero que pongo son los pedales. Y luego ya empiezo a poner el resto. Como Pepo. Yo empiezo por la caja, pero porque me orienta. Y ya está. Claro, pero para el caso es el centro. Es igual. El centro. Claro, yo considero la caja como casa, ¿sabes? Claro. Y claro, o sea, es un punto de, yo pongo la caja, ahí está la peña, pues miro a la peña yo, y entonces el pie va ahí, pues ahí va el bombo. Y además tienes con la caixa tienes el juego de palabras lo tienes votando. O sea, ahí lo tienes votando en el área, ¿eh? El juego de palabras entre la caja y la casa, tío, madre mía. O sea, pero esto es una genialidad. Hostia, pues no lo había leído, pero estás ahí para empujar el balón, ¿eh? Madre mía. Pues sí. Mira, la cuestión de ahí también, en lo que acaba de decir Carlos, hay un punto que, bueno, yo he estado escuchando varias veces el podcast y he escuchado muchas veces a Carlos, ¿no? Y tú vienes de una familia de músicos, ¿verdad? No de músicos, no profesionalmente, sino que la música estaba en tu casa muy arraigada. ¿A qué edad tuviste tu primer set? De verdad. Sí, no, claro, o sea, después de la tapa potes. No, es que la tapa potes, a ver, yo el primero de verdad, era una batera Rogers que era del grupo de mi padre, ¿vale? Entonces, como las cosas en los grupos se compraban a escote, cuando deshicieron el grupo se repartieron las cosas. Vale. Y al menos esa es la historia que yo tenía entendida. Entonces eso, bueno, estaba en el salón de mi casa con mantas encima y con historias y tal. Ahora, el mío de montármelo yo, eso tú con 5 años no te enteras de nada, pero el primero mío, ¿vale? De esto de decir, lo tengo yo para buscarme la vida de cómo puñetas monto yo esta cosa, fue con 10, 11 años. Claro. Más o menos. Y era una Simmons. Hostia. ¿Vale? De estas viejunas. Sí. Tengo un par por ahí, ¿eh? ¿Aún? Sí. No, yo esa la tengo ahí en la esquina, en su flight case grande, ¿vale? Con todos los pads, el módulo analógico y toda la mierda, porque la quiero conservar para siempre. ¡Qué caña! Pero, sí. Y en esa, evidentemente, tío, con todos los jodidos que eran los pads de la Simmons en cuanto a dureza, yo no me hice daño nunca de tocar, ¿eh? O sea, de verdad, no... Y eso a lo mejor era suerte, a lo mejor era disciplinas de otras cosas que hubiera trasladado, porque hice muchas cosas de pequeño diferentes, pero yo no me hice daño en eso. Pero claro, es que prácticamente no tengo documento gráfico de aquello, ¿vale? De tal, pero sí tenía algún vídeo ensayando ya cuando tenía mi primer set de verdad, y por lo que yo recuerdo, no estaba mal orientado. O sea, siempre he sido hasta cierto punto consciente de... No me dejé llevar por el jevismo. ¿Sabes? El rollo de quiero ser como... ¿Sabe? Me gusta Iron Maiden, con lo cual yo tengo que tener los toms a la altura de la cara y orientados hacia mí. O sea, siempre me dio un poco por culo eso de por qué tengo que tener yo esto tan alto, ¿no? Los típicos, los toms estos
tío, las baterías con los toms largos, ¿vale? Que son muy largos y no te cabía de otra forma. Claro, eso no había manera de ponerlo abajo, tío. Entonces, no sé, siempre fue una sensación mía. Cuando ya me pillé otra edad de verdad para mí, me la pillé con el bombo de 20 para poder poner las cosas un poquito más abajo. Yo lo decía básicamente también por la implicación emocional que tiene, yo me he dado cuenta un poco de esto, o es mi paranoia, que es el tema del respeto que tienes al instrumento. Es decir, yo, claro, en mi casa yo me montaba mis potes y mis paranoias y hasta los 16 años que no me fui a currar un mes cogiendo avellanas para gastarme 80.000 pelas en una Maxton, ¿sabes? Y yo recuerdo de sentarme a mirar la Maxton, te lo juro, era como venerarla, era del rollo. Por lo tanto, la veneración, y eso me he dado cuenta un poco antes, mucho más tarde. Es decir, para mí, desde mi punto de vista, existía una veneración al objeto que no permitía o no me permitía poder poner el bombo donde me diera a mí la gana. Era como del rollo de, no, es que esto va aquí. Como Phil Collins lo tenía ahí, que era tu referencia. Te lo juro, era del rollo como... y eso es una cosa que me he dado cuenta en algunos alumnos que no tienen en su entorno una relación con la música y que les ha costado mucho acceder al instrumento, ¿no? Que luego llegan al instrumento y hacer ciertas modificaciones respecto a ese instrumento es como, hostia, a ver, ¿vamos a quitar los toms del bombo? ¿Vamos a quitar? ¿En serio? Dice, es como tabú. Perdón, digas, perdón. No, que yo creo que es un poco como, lo tenemos como, somos jóvenes y tal, somos como tabú. Ostras, es que eso no se puede hacer, o no sé. Yo te lo juro que mi sensación era muy, muy de respeto hacia el objeto. Te lo juro, O sea, era como cierta... Porque como me había costado tanto, ¿sabes? Era como, hostia, que no le pase nada, que no sé, ¿sabes? Y era como una neura, pero brutal. Y una de las, por eso una de las cosas que me autoimpuse, y eso que lo voy a decir aquí por primera vez, es primicia. Momento primicia. Lo autoimpuse en el momento de escribir el primer libro. En la primera página, y lo puse conscientemente, comparo una batería con una mesa del IKEA. O sea, la comparo y hago exacto, y es verdad, eso lo he leído todo el libro. O sea, es en la primera página, pero precisamente ¿para qué? Para romper de saque ese tabú de la veneración al objeto. Es decir, una mesa del IKEA está hecha de madera, plástico y metal y te sirve. Y no dudas que te sirve. ¿Sabes qué te quiere decir? Que está a tu servicio. Y yo te lo juro que la batería para mí era como la veneración máxima, el objeto de deseo y mover ciertas cosas era como... Luego, con el paso de los años, eso lo he roto, ¿no? Y para mí esa fue una parte, creo, bastante heavy. Luego, más adelante te das cuenta que los fabricantes en eso han ayudado muy poco. Yo por eso estoy muy feliz con estando en Mapex, con la Mapex Armory, por ejemplo, que te saques un set que vale 800 pavos, pero te va sin el bombo perforado. Dices, gracias Dios, gracias señores de Mapex, y no es por hacer spoiler, o sea, os lo juro, O sea, pero hice un vídeo diciendo, oye, de todas las bates que yo conozco, la más económica, que además suena de puta madre, pero que destaque, no tiene el bombo perforado y te da unas grapas con los cuernos, es esta. O sea, ¿por qué? Y eso es como, gracias Dios mío, ¿por qué? Porque es que de repente, sin pretenderlo quizá, están abriendo ese melón, la posibilidad de poner el bombo donde tú quieras, sin que por distancia, es una neura que tengo aquí con los alumnos, ¿no? Dependiendo de qué pierna tienen, porque no hay una relación entre distancia de pierna y distancia de tronco, hostia, cerca. Es que yo tengo un alumno que además se lo decía ayer se lo decía. Claro. Tú y yo compartimos el mismo problema, y es que tenemos las piernas largas. Claro. En comparación con el resto del cuerpo. Claro, y eso es una putada
cuando los herrajes no te ayudan. Claro, es esencial. Es que la distancia del bombo viene determinada por los toms. ¿Sabes? Es que la batería como instrumento tiene más de 100 años de existencia, pero realmente en el tema ergonómico estamos en la puta prehistoria aún. Y ahora dices tú, poco a poco. No, a ver, me refiero a lo que tú estás diciendo. Han salido piezas para el Charles, para aquí, para allá, aplicaciones, ayudas, pero la modularidad total de la batería es aún complicada. Ahora ya sí, hay RAID y de todo, pero aún así, tú cuando te compras una batería, lo que dices tú, no todas las marcas aún te facilitan el colocarla como tú quieres la batería. El problema principal es, o sea, eso es una guerra bueno, es como, no una guerra, perdona, es una percepción que yo hace tiempo que detecto y a todo el mundo casi que se lo digo. De todos modos, habéis dicho una cosa que es clave. Yo, por ejemplo, en el último vídeo que hice de Instagram, porque ahora me he vuelto casi Instagramer, casi me ha pillado por ahí. Ya te veo, ya te sigo ahí. No, pero es básicamente porque creo una cosa, es decir, es muy importante que en redes sociales, aportemos contenido, igual que es decir, tú a ciertas edades no te vas a un podcast, sino que te vas a Instagram, ¿no? Entonces, claro, es importante que el contenido de ese tipo de redes intentemos que sea contenido de la máxima calidad. Y yo últimamente apuesto porque intento decirle a gente como vosotros y a gente que toca, oye, muéstrate y comparte contenido de calidad, contenido de verdad, porque hay mucha paja, hay muchísima paja, por lo tanto, compartir contenido y fíjate, a mí con una barra de doble pedal, coño, es que para eso tengo para un post, ¿sabes? Me da para un post porque puedo hablar, y eso a lo mejor puede ayudar a alguien. Oye, que si lo ayuda, genial, pero como mínimo estoy intentando compartir ese tipo de contenido. Y eso viene, perdona, acerca del hardware. Es que es esencial. Es la madre del cordero, tío. Es decir, si tú... Y además, mira, voy a daros una primicia pronto, no sé cuándo vais a emitir el podcast. Pronto voy a hacer una serie de vídeos, ¿vale? Mostrando todas las grapas de Mapex, ¿vale? Eso es una primicia, no sé si estarán ya montando o no funcionando, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tan esencial que la gente conozca ese tipo de material y os puedo asegurar que, y supongo que Carlos estará de acuerdo, que recibe muchos alumnos en su casa, hostia, ¿cuánta gente no sabe en la existencia de este tipo de material que te salva el culo? Es decir, yo me acuerdo cuando en los podcasts donde hablaba Carlos de lo que me llevo en gira, ¿no? Sí. Carlos, ¿en la maleta hay alguna grapa? Joder, eso, además me llevo las de... que creo que ya no las hacen así, tío, y es una putada, por eso no quiero perderlas. Unas que fabricaba Meinl, que es un llevo una grapa normal, vale, una. Pero las otras que llevo son las de Meinl, que viene la grapa con el soporte, pero es que te viene con triple articulación. Claro. O sea, viene con el ángulo del plato típico pequeño, el siguiente que es el del boom y otro más que está en la grapa. Claro. Eso es la leche, claro. ¿Vale? Que esa es la leche, porque me permite colocarlo donde me dé la gana. Cuando vas a equipo puesto, tío, o sea, eso es definitivo. Es que te permite poner un China de 20 pulgadas y no estoy exagerando. Yo llegaba a colgar un China de 20 pulgadas de eso desde otro soporte de un Crash y es que con eso, tío, claro, ese rollo. Lo que pasa es que eso, lo otro me lo traía todo en uno y era así como recio y robusto y tal. Digo, joder, ¿por qué han dejado de hacerlos así, tío? O sea, cabrones. Esto qué guapo. Esto es una maravilla. Y esto vale. Y esto no vale más de 50 pavos. Esto. Eso te lo da todo. Esto te lo da todo. Tú te llevas. O sea, quieres poner. O sea, te encuentras con una batería de backline. Vale. Que no chuta, o sea, yo mira, perdona, en el momento que estabais hablando precisamente del podcast de hostia, ¿qué se lleva, qué no se lleva? Carlos, ¿te llevas tu taburete? Porque no puedo. Porque fuera de España, en España me lo llevo, ¿qué coño? O sea, cuando yo me voy a equipo puesto, pero en España, ¿vale? O sea, o relativamente cerca, yo me llevo un trolley donde me llevo mi sillín, seguro, pero seguro, o sea, eso es además innegociable. Sí, yo mi sillín lo llevo siempre. El pedal, por supuesto, el soporte de caja y el soporte de hi-hat. Eso es mínimo. Eso es lo mínimo que me tengo que llevar y a partir de ahí me llevo las grapas que te comento. Claro, pero fíjate,
Carlos se lleva de gira y eso es una cosa que yo me he llevado taburetes a sitios bastante, pero yo me llevo taburetes sí o sí, siempre. O sea, antes me dejo la caja, toma por culo, me da igual. O sea, yo me llevo un taburete, siempre, forever. Dentro de Madrid me lo llevo, porque yo estoy harto ya de llegar a sitios, tío, además me da igual decir nombres porque eso ya lo cambiaron. En el Tempo Club era famoso por lo mal que estaban los sillines. O sea, pero así de claro, tenía un montón de años y estaban reventados, pero reventados, tío, o sea, de impracticable. El taburete para mí es fundamental, si no, tío, yo estoy al revés. Yo mido, me han puesto baterías de V de bailar de puta madre y va una manguita que parecía una tablet. Pues eso llegaba al punto de decir, mira, tío, prefiero sentarme encima de una cuña de monitores puesta de pie con una toalla, que por lo menos es estable. Porque si no es que acabo con las lumbares reventadas. Es que yo las llevo mal de serie. O sea, si yo me siento bien, es porque yo de serie lo tengo mal. Claro. Ya menos, pero a mí me tuvieron que meter de pequeño a rehabilitación a que me enseñaran a andar y a sentarme. Para no hacerme daño y hacer ejercicios para que no me fuera a más la hiperlordosis. Pues el tema es que cuando llegan a esos sitios, tío, bueno, pues la casualidad es que eso me pasó en el Tempo y bueno, no estaba tan mal. Fui al tiempo y el taburete estaba ya hecho mierda. Pues fui a tocar un tiempo después y ya me llevé el mío. O sea, esto de me pego la paliza aquí con el sillín para arriba para abajo y fue justo el día que habían comprado uno. O sea, lo estrené yo, tío. O sea, es como... Sí, pero aún así... Y aún así, porque dices, hostia, lo estreno yo, qué guay, no sé qué, vas a ajustarlo y dices, si no es bueno. No es de rosca. Mierda, no es de rosca, tío, no es de rosca. O sea, no puedo graduar la altura. Es decir, el fabricante ha puesto ahí unos agujeros y yo tengo que sentarme a la altura que el fabricante me obliga. Eso es un poco el horror. Claro. No, este era bueno, no me acuerdo si era un Gibraltar o de qué marca era, pero quiero decir, era una marca conocida, de raje, bien, estaba bien construido, tú lo veías y decías, esta mierda es buena, hermano. Y además era de los que no se desgastan, como digo yo, que son de los que llevan por debajo, en vez de la palomilla atravesando, llevan una grapa. Eso no se da de sí. Claro. ¿Vale? Eso te dura toda la puta vida. Yo llevo con los mismos sillines desde el año 2006, tío. Y ahí están, ¿eh? Y ni un problema de estabilidad, ni de ajuste, ni de nada. Y son más simples que el mecanismo un chupete. Pero tiene una buena base, ¿sabes? Una base estable, es de rosca, que eso no se te va, la mierda hidráulica no se va ni nada. Oh, qué guay, me voy a comprar un sillín hidráulico. Eso para no salir de tu casa está muy bien. Pero para moverlo por ahí, tío, eso se lleva hostias. Entonces ya está, de rosca, estable, con una contra que haga que no se mueve. Y lo de debajo, que sea más o menos robusto. Me gustan redondos, no me gustan de moto. Y lo que viene siendo grapa abajo, en lugar de un tornillo que atraviesa. Sí. Se me está viendo en el YouTube ese rollo. Vale. Lo enseñaría, pero eso, aquí el Pepe lo va a mostrar. Vale. Mira, y ya estaría. Este es el P750, ¿vale? Y te lo juro, o sea, yo estoy encantado con este, porque es el único del mercado que tiene 5 puntos de anclaje. 5. Claro. O sea, 5. Tienes la parte de abajo tienes la parte de abajo del trípode. Claro, tienes que pensar que un taburete no deja de ser un tubo y una barra roscada. Luego tienes la grapa del trípode, que normalmente los trípodes acaban terminando en la parte superior del encaje. No, pues este está aquí. Luego, al ser de rosca, todo esto, la parte de la rosca está mecanizado, por lo tanto la rosca entra. ¿Sí? Claro. La rosca entra. Luego, tienes una mordaza. Perdona. No. Cuidado. Eres un clásico, para el móvil. Tienes una mordaza, luego la rosca en sí, ¿vale? Y luego tienes una memoria, que además que tiene una muesca, ¿sabes? Es como, claro, esto es indestructible. Es decir, pero te lo juro, es indestructible, es de los mejores, tío, que he tenido. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que a veces, hostia, si tienen una parte de goma que entra, la goma se rompe, o es hierro contra hierro, y el hierro contra hierro acaba roído. Yo es que con los taburetes he tenido como una relación amor-odio. Por eso te decía, o sea, cuando escuchaba tu podcast, digo, en los podcasts, y ya os he dicho, o sea, yo os escucho, no es broma. Además, estoy mandando apuntes. No, a ver lo que hay. Si quieres aprender, tienes que escuchar a los maestros.
y dije, hostia, claro, taburete, tío, taburete. Y creo que lo dijiste, que te lo llevas dentro, pero fuera no. Yo me lo llevaba fuera. Porque no puede. Es que es imposible. O sea, yo no puedo llevarme en un avión, yo no me puedo llevar una. Es que solo con lo que pesa el soporte y solo con lo que pesa el trípode es que no me es viable. Claro. Yo me he dejado los platos. O sea, no me llevo platos. Toma por culo. No me llevo taburete. Es más fácil colar los platos que colar el... Ya lo sé. Pero, o sea, ojalá pudiera. Si yo estaría, vamos, feliz de la vida porque es que es lo que me da salud. Pero ya digo que si no viene un avión, hombre, pero por eso, porque es que además eso, los taburetes estos inestables, tío, que están todos reventados, vas a ensayar a un local, a donde sea. Yo he llegado a llevarme mi propio sillín a ensayar a un local por horas. Claro, tal cual. Claro. O sea, sin decir nombres, pero antes de que renovaran el material y estaban los sillines un poco reventados y tal, yo terminé llevándomelo. Porque estaba auténtico, o sea, es que terminaba reventado. Es que... A lo mejor por lo que sea, yo esa época pues me notaba más cargado por lo que fuera, yo qué sé, demasiados viajes en furgoneta, lo que sea, y de repente decía, mira, tío, yo he hecho al coche el taburete y a la mierda. Pegarte mínimo 2 horas o un ensayo, 4 o 5 horas encima de un palo, de algo horrible, te revienta, no ensayas. Pero porque la inestabilidad del sillín lo que está causando precisamente es que tu cuerpo quiere estar en equilibrio y lo vas a estar intentando gestionar a base de la zona abdominal y la zona lumbar. Y acaba reventado. Claro. Y fíjate, lo que ha dicho Carlos, que se lleva de bolo, es todo lo que tiene en contacto directo con su cuerpo. Es decir, los pedales, que tienen contacto directo con su cuerpo, con el Charles, que tiene contacto directo con su cuerpo, el taburete, que tiene contacto directo con su cuerpo, y luego, si acaso, la caja. Pero es el must de llevarse es eso, es decir, pedales, que son los que con lo que tú tienes contacto. Lo otro, a veces es decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Con una llave de afinar casi que me apaño, ¿no? Que dices que hasta podemos hacer sonar a veces auténticos milagros. Dices, bueno, pues esto más o menos anodizado, ahí chuta. ¿No? Estabais hablando en ciertos momentos de... creo que de sonido de baterías económicas y tal y cual, ¿no? A veces ¿De dónde te gastas la pasta? ¿De dónde te gastas la pasta? Gástatelo en lo que te afecta a la salud. Mira, ayer estaba hablando, tuve una sesión con un baterista bastante conocido y el tío me decía, dice, hostias, que tengo peña aquí que me viene con pedales de 1.200 pavos y se me sientan en taburetes de 50. Dices, es increíble. Pavo, claro. No estamos yendo bien. Sí. Perdonad, que yo es que, hostia, sí, a las 2. Siendo de Rose, a la siguiente lo hacemos con Bermud. Sí, ya picadete y tal. Bueno, gente, nos tenemos que ir. Yo ya he dicho que Pepo lo veremos más por aquí porque sabe todo lo que sabe y lo que tiene que decir. Junto con Carlos es increíble esto. Nada, ha sido un placer, Pepo, tu minuto spam a saco. Tu academia, tus clases, todo lo que tú quieras comentar. La promoción. Bueno, pues si alguien tiene un pequeño... A ver, al final es, si alguien se encuentra con problemas de evolución, independientemente de su nivel, da igual, de evolución, de cualquier tipo, no hace falta tener dolor. Plantear el apartado corporal muchas veces soluciona desde otro punto de vista. Pues me puede encontrar en sesiones online. Bueno, estamos aquí, esto es mi chiringuito online, es decir, si vais al YouTube de Borja, va a ser en el YouTube de Más Batería, ¿verdad? Pues sí, además vais a ver el interface que yo uso. Sí, exactamente. Y los enlaces de Pepo van a estar en la descripción del podcast en YouTube. Bueno, en Facebook Pepo Busquets /Body and Drums, en Instagram Pepo Busquets, que además voy a compartir muchas cosas porque tengo mucha ganas de hacerlo. Además, me lo estoy pasando bien haciéndolo, que eso es la parte más guay de todo. Y en mi página web www.bodyandrams.com. Pero bueno, en la página web está el libro y en el primer libro, Primero de Batería, y estad atentos que va a salir el segundo este año, Palabrita del Niño Jesús, porque ¿veis esto de aquí detrás? Esto de aquí detrás. Esto es el libro, y no, esto es el libro escrito. En rojo están los gaps,
sabes que tú escribes, ¿no? Dices, vale, cuando lo pones una cosa al lado de la otra, dices, aquí falta esta unión, aquí falta no sé qué, el pegamento, ¿no? Y, esto, y ahora que está todo escrito, estoy poniendo los pegamentos, que es el rollo de, vale, para irnos de Mordor a Mandalorian tengo que poner un nexo de unión, ¿no? Pues va, que pues estoy haciendo los caminitos para ir... Que por cierto será, me lo ha dicho Pepo antes, no te recuerdo que va a ser primicia del podcast, de la presentación del... Ahí. Yo ya sabes mi dirección, estoy esperando los jamones y los Ferraris, ¿no? Están de camino. Y lo sabes a corazón abierto. O sea, encantado de hablar con vosotros. Además, la primera vez que hablamos así con Carlos, y para mí es un honor a poder hablar con que es como hostia, una enciclopedia. Además son gente que tenéis un bagaje en el mundo de darle hostias a... No, pero el privilegio soy yo de juntar a bestias como vosotros. La verdad que eso es... Yo aquí estoy embobado. Cada vez que hablo con Carlos, contigo y la gente que va a venir, yo me quedo flipado por el nivelaco y el honor, de verdad, que os acerquéis a mi casa a que compartamos estas cosas. Eso sí que es... Para mí no tiene precio, la verdad. Pues oye... El talón cuando llega, ¿no? El talón cuando llega. Eso. Los billets, ¿para cuándo? ¿El pané? No. A ver, lo que sí que es importante, la siguiente, por Dios, que pase toda esta mierda y que nos sentemos en una mesa tomando unos vermuts. Yo pongo el vermut. Oh, sí. Las tapas las pone Carlos, que creo que están que por aquí abajo, que va aquí arriba. Yo hago las cocletas. Yo pongo el mantel. Ahí. Madre mía. Jamones, no sé, de momento os va a llegar un Rudy Paz para que lo probéis. Unos Rudipaces. Mi momento spam. O como lo llamarían en Madrid, Rudipaz. Rudy Paz. Con Z y... Aquí Rudy Pat. Bueno, pues nada, verdad. Carlos, gracias como siempre por esta charla. Pepo, un placer como siempre. Y nada, ya sabéis, Carlos también da sus clases, tenéis todos los links en el podcast, en YouTube, en Facebook, en Instagram, lo mío también, para quien interese. Porque aquí se han juntado buenas cosas, está el libro de Pepo, el futuro libro es una caña, el otro lo tengo ya lleno de, hasta con marcas y señalizaciones para las partes interesantes. Y nada, y la sapiencia de Carlos de la biblioteca andante de la batería en España, que es Carlos. Más quisiera. Pero bueno, lo que me van dejando. Necesitamos un Word tuyo, ¿no? También, o sea, tu libro... Ya, ¿sabes mi problema? Es el rollo este de cómo hablo de algo sin que se haya hablado de ello 200 veces antes. Pero bueno, ya de qué hago. Al final se ha hablado mucho de las pirámides, siguen siendo triangulares y hay muchos libros que hablan de las pirámides. Al final, por eso. el enfoque es esencial. Y tengo alguna idea, ¿vale? Pero ya veré cómo... No sé por dónde llevarlo. ¡Venga, Carlos! ¡Venga! Eso de repente es una necesidad, ¿eh? Aparece como necesidad propia. Va a aparecer seguro. Sí. Qué guay. Bueno, señores, nos vemos, Pepo. Carlos. Besotes. Hablamos. All right.